Queridos estudiantes, les saluda la profesora Karina Mamani Villegas. En esta oportunidad vamos a hablar de una nueva sesión que tiene como título Conociendo los aportes culturales de las primeras civilizaciones del mundo. También tenemos a la profesora Olga Amanca Peralta. Se les invita a cada uno de ustedes, queridos estudiantes, que estén bien concentrados, siguiendo las indicaciones para poder lograr el propósito esperado en esta sesión. ¿Qué nos dice la situación significativa? En esta coyuntura que estamos atravesando en estos momentos, cada uno de nosotros, sobre el COVID-19, nos damos cuenta que esta pandemia ha cobrado miles de vidas. Frente a esta situación, la humanidad, como por ejemplo los científicos y los médicos, están en una lucha, en una búsqueda constante de la cura frente a esta pandemia. Entre los aportes que nosotros podemos rescatar de las primeras civilizaciones, como la escritura, la religión, la escultura, etc., y los retos que nosotros nos enfrentamos para nuestra supervivencia, es bien relevante que tú como estudiante identifiques estos aportes que fueron los pininos para el avance de nuestro estilo de vida, como la educación, las investigaciones, las construcciones, etc. Frente a esta situación, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Qué retos tuvieron que enfrentar para superar las dificultades de su medio geográfico en aquella época? ¿Será importante los aportes de nuestras primeras civilizaciones en nuestra vida de ahora? Desde tu posición, ¿en qué puedes apoyar para darle una posible solución a la situación que estamos atravesando actualmente? Frente a tu situación significativa, ¿cuál será tu propósito en esta sesión? Tu propósito vas a investigar fuentes diversas para identificar los logros culturales de las civilizaciones antiguas, resaltando la importancia de sus aportes en la actualidad. Te vamos a invitar a ingresar al siguiente link para observar un video muy interesante que tiene como título Las primeras civilizaciones. Te vas a preguntar cómo fueron las primeras civilizaciones, qué actividad realizaron, quiénes eran, qué pasó, quiénes los gobernaban, a quiénes adoraban, qué hicieron ellos, etc. Te invito a ver el video. Después de haber visto tu video, que está muy interesante, vas a poder responder oralmente estas preguntas. Primero, ¿qué es una civilización? ¿Qué es una civilización? Una civilización, querido estudiante, es el estadio cultural donde las sociedades humanas alcanzan un nivel de organización más complejo y avanzado que una cultura. Puede ser por los logros que ellos han realizado, por las ciencias, por el arte, por la escritura, la medicina, etc. Segunda pregunta. ¿Qué actividad realizaban en aquella época según el video? ¿Cuál es la actividad primordial que realizaban según el video? Muy bien, la agricultura, pero recuerda que es la primordial, pero no es la única. También realizaban el comercio. ¿Qué beneficios trae vivir cerca de los ríos según el video? Si has estado atento, yo sé que vas a responder esta pregunta. Ya, ¿qué beneficios trae vivir cerca de los ríos según el video? Muy bien, me va a dar facilidad para poder desarrollar bien mi actividad agrícola, alimento. ¿Qué importancia tenía en que el hombre se adopte a su medio geográfico en aquella época? El hombre tiene que adaptarse a los cambios para poder sobrevivir. Por eso van a ser civilizaciones. Muy bien. ¿De qué civilizaciones habla el video escuchado? Muy bien, tenemos a Mesopotamia, tenemos también a Egipto, una de las tantas civilizaciones importantes. Perfecto, muy bien, te felicito por haber escuchado el video muy bien y estar concentrado. Sigamos trabajando. ¿Qué
¿Qué es lo que vamos a hacer en estos momentos? Primero nos vamos a ubicar en el espacio y en el tiempo. Para eso estás visualizando dos imágenes. A tu lado izquierdo las primeras civilizaciones agrícolas del mundo antiguo y a tu lado derecho una línea de tiempo. Vamos a observar detenidamente tu primera imagen. Recuerda, mira, ahí dice primeras civilizaciones agrícolas. Ahí te está diciendo que su primera actividad fue la agricultura. Ahora te vas a preguntar por qué. Después de haber observado detenidamente tu mapa, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué civilizaciones observas en el mapa? Muy bien, a Egipto, Mesopotamia, la India y China. Perfecto. Son civilizaciones que se encuentran muy cerca de los mares y los ríos. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué continentes están en el mapa? Muy bien, hija. Tenemos al continente asiático y el continente africano. ¿Qué ventajas tendrían estas civilizaciones que están ubicadas cerca de los mares y de los ríos? ¿Habrá alguna ventaja? Muy bien, si yo hablo de mares y ríos, hablo de hidrografía, hablo de agua. Entonces, gracias a ella, yo puedo realizar mi actividad agrícola, sembrar y cosechar, para poder alimentarme y, si es posible, para poder comercializar en otros lugares. Perfecto. Tenemos que ser bien observadores, la interpretación. Ahora nos vamos a ir a la línea de tiempo. Si tú visualizas bien tu línea de tiempo, está de colores, mira. Te estamos agrupando en dos, donde hay civilizaciones exclusivamente que fueron agrícolas. Su principal actividad fue agrícola. ¿Mi fue la única? ¿Fue solamente agrícola? No, pero su principal actividad fue agrícola por ubicación. Se encontraban cerca de mares y ríos. Ahí tenemos a China, a la India, Egipto y Mesopotamia. Recuerda Mesopotamia, Tigres, el río Tigris y Éufrates. Egipto, por ejemplo, tenemos al río Nilo, muy bien. Y al otro lado derecho están los mediterráneos. ¿Qué civilizaciones? Los fenicios, los griegos y los romanos. ¿Qué significa Mediterráneo? Son los que se encuentran dentro, ¿ya? Son los que están dentro de un territorio, dentro del territorio. Es decir, no están cerca a ríos y a mares, están dentro del territorio en sí. Muy bien, ahí has podido comparar, primero ubicar estas civilizaciones en un mapa y el otro a través del tiempo, como tú puedes visualizar en los años. Por ejemplo, queridos estudiantes, acá vamos a visualizar cómo vivían estas civilizaciones. Vamos a tomar a dos civilizaciones como ejemplo, Egipto y la civilización Mesopotamia. La civilización Egipto se ubica al nordeste de África atravesando el río Nilo. ¿Cuál es su aspecto político? Su aspecto político tenía un solo reino. Su gobierno era monárquico, absolutista y teocrático. Su principal gobernante era el faraón, que el faraón era considerado como un dios. ¿Cómo era la sociedad en aquella época? Tenía en forma de pirámides, en la cúspide estaba el faraón y terminaban con los esclavos. En la actividad económica, su principal actividad económica fue la agricultura y la ganadería. Su actividad depende mucho de los cultivos. Tenían un sistema de diques, cultivos de riego que se extendían por todas las tierras del cultivo. Los egipcios tenían como religión, eran politeístas, que significa que ellos adoraban a varios dioses. Sus divinidades en la civilización Egipto tenían una apariencia de mitad humana, por eso se le denominaba antropomorfa, y la otra mitad era de un animal, es decir, zoomorfas. En la segunda civilización tenemos a Mesopotamia. Mesopotamia también se le quiere decir una tierra entre dos ríos. ¿Qué ríos? El río Tigris y el río Éufrates. ¿En qué continente? En el continente asiático.
Se ubicó en lo que conocemos hoy en el Oriente Próximo, ocupando Irak, Turquía y Siria. ¿Qué pasaba en el aspecto político? El rey y el emperador era la máxima autoridad. Su poder era absoluto y era de carácter divino. Se podría decir que el rey era el intermediario entre Dios y sus súbditos. ¿Y quién era el rey? El primer sacerdote. También tenemos ahí a la sociedad. ¿Cómo era la sociedad? Su sociedad era, se podría decir, estamental. Su dinastía real, la nobleza, de ahí terminamos con los campesinos y los esclavos. ¿Qué actividad económica ellos realizaban? Su principal economía era la agricultura y el comercio. Ellos cultivaban la cebada, el trigo, etc. También fueron politeístas. Rendían cultos a una gran variedad de dioses. Los dioses tenían una apariencia antropomórfica. Entonces hay que rescatar también esto. Y también, como para terminar, tenemos al Código de Hammurabi, que es un conjunto de leyes, ¿ya?, de mucha organización para controlar así la sociedad en aquella época de los mesopotamios. ¿Qué significa esto, el Código de Hammurabi? Es la ley de talión, ojo por ojo y diente por diente. Si tú te das cuenta, en este esquema tenemos a Egipto y Mesopotamia. Son dos civilizaciones que vivían y se establecían cerca de ríos. En Egipto el río Nilo y en Mesopotamia los dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates. Llegamos, queridos estudiantes, a la pregunta de metacognición. Te vas a establecer estas siguientes preguntas para poder autoevaluarte, ¿ya?, de cuán concentrado has estado en la sesión del día de hoy. Para eso, te invito a realizarte las siguientes preguntas y responderte oralmente. Primera pregunta: ¿qué has aprendido el día de hoy? ¿Qué has aprendido el día de hoy? No te estamos preguntando cuál es la sesión, sino ¿qué has aprendido de la sesión del día de hoy? Siguiente pregunta: ¿cuál es el aporte que te impactó? Ay, me confundí. Llegamos a las preguntas de metacognición. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Te vas a responder oralmente y con mucha honestidad estas preguntas para poder comprobar de cuán concentrado has estado en la sesión. Primera pregunta: ¿qué has aprendido el día de hoy? Recuerda que no es lo mismo que yo te dijera cuál es el tema o la sesión del día de hoy. Segunda pregunta: ¿cuál es el aporte que te impactó más? De todos los aportes que tú has observado, leído y escuchado, ¿cuál es el aporte que te impactó más? ¿Y por qué? Tercera pregunta: ¿crees que estos aportes influyeron en nuestra vida? Sí, no, ¿por qué? ¿En qué momento de vida usarás tu aprendizaje de la sesión escuchada? Por ejemplo, ¿en qué momento crees que te servirá lo que has aprendido el día de hoy? Última pregunta: ¿qué es lo que más te ha impactado de la sesión de hoy? Ahí te están hablando de una pregunta en general, en todos los aspectos. ¿Qué es lo que más te ha impactado? ¿Y por qué? Cuento que te respondas todas estas preguntas con mucha sinceridad. ¿Qué aportes resaltaron en las civilizaciones? Tenemos a los aportes de los egipcios y de los mesopotamios. En los egipcios realizaron importantes aportes a la humanidad, las cuales fueron esencialmente para el desarrollo de la sociedad, tales como lo conocemos actualmente. Por ejemplo, la escritura jeroglífica, que fue hace 8000 años aproximadamente. Fue un sistema de escritura importante por los egipcios, donde por medio de esa escritura nos dejaron fuentes como cómo era su religión, cómo era su política, sus guerras, etc.
¿Solamente nos dejaron la escritura? No, nos dejaron también la arquitectura, la escultura y otros aportes más. Por ejemplo, en la arquitectura tenemos el desarrollo de las ciudades, como aportes arquitectónicos con el uso del arco y las columnas, ¿no? Como por ejemplo las construcciones de los templos y de las famosas pirámides. Y ahora, ¿qué aportes nos dejaron los mesopotamios? También nos dejaron la escritura, pero ¿qué tipo de escritura? La escritura cuneiforme. Es una de las formas más antiguas de expresiones escritas, ¿ya? Donde tienen un registro importante según los arqueólogos. También nos dejaron arquitectura, escultura. En su arquitectura y escultura eran monumentos, ¿no? Hecho de barro, hecho de adobe, de paja, y que luego pasaron a ladrillo. De forma geométrica, simples, inventaron las bóvedas de adobes, pero resulta que acá no habían columnas. Por ejemplo, el templo de Sigurat. Si tú te estás dando cuenta, querido estudiante, estos aportes también aportaron la medicina, ¿no? Que fue importante en aquella época. Estos aportes que ellos van a dejar los pininos para que todos estos aportes vaya cambiando con el pasar de los tiempos, vayan descubriendo otras escrituras, se vaya mejorando. Recuerden que el ser humano también ha ido evolucionando. Estos aportes también hasta lo que la actualidad. Seguimos con una escritura nosotros, pero ¿es la misma que los egipcios y los mesopotamios? No, es otro tipo de escritura, el alfabeto, por ejemplo, lo que usamos actualmente. Entonces, es bien relevante, queridos estudiantes, que estos aportes se tomen en cuenta para podernos darnos una visión de cómo empezaron las primeras civilizaciones de aquella época. ¿Qué reto vas a asumir en esta sesión? Después de haber seguido y escuchado a su docente con mucha atención, vas a asumir el siguiente reto. Primero, vas a elaborar un esquema muy creativo, el esquema que tú elijas, el de tu elección, el que te sale mejor, donde se va a evidenciar los aspectos relevantes de las civilizaciones antiguas. ¿Qué civilizaciones? Fenicios, hebreos, persas, chinos e India. Recuerda que tienes que resaltar su ubicación con una sola palabra. El aspecto político, el aspecto social, religión. Todos esos aspectos con una idea general, solo una idea. Pero le vas a poner más énfasis a los aportes culturales que nos dejaron estas civilizaciones antiguas. Y estos aportes los vas a ilustrar. ¿Ya? Lo vas a dibujar. Esa es tu primera actividad. En tu segunda actividad, después de haber investigado, escuchado la explicación de la profesora y de haber curioseado otras fuentes más, estás listo para responder estas siguientes interrogantes. ¿Cuáles crees tú que fueron los retos que tuvieron que enfrentar las civilizaciones estudiadas para dominar su territorio? A ver, ¿qué retos tuvieron que enfrentar para poder dominar su territorio y darse una calidad de vida? Segunda pregunta, ¿qué importancia tienen estos aportes para nosotros en la actualidad? ¿Qué importancia tendrán estos aportes para nosotros en la actualidad? Después de haber respondido esta segunda pregunta, vas a escribir un ejemplo. Recuerda que este reto lo vas a encontrar en tu ficha de trabajo. No se olviden. Llegamos al final de nuestra sesión. Recuerden, queridos estudiantes, que ustedes, sus docentes, etcétera, tu familia, tu comunidad, recuerda que formamos parte de la familia bonifacina. Por eso es bien importante recordar y poner en práctica nuestro lema. Ser bonifacino es compromiso de honor. Se les agradece por la atención prestada, rogando a Dios que los siga bendiciendo y los siga cuidando, y con nosotros será hasta la otra sesión.